Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Esperanza en Mancha Centro Televisión. En esta ocasión queremos reflexionar, queremos profundizar en un tema que quizás se trata de una forma superficial, que es la sepultura de Cristo. Pepe, ¿verdad que a veces no se ignora, pero se pasa un poco por encima este tema? Efectivamente, se suele hacer así y por eso es bueno que podamos realmente ver lo que implica. Sí, entonces para empezar, dinos, ¿qué pasó con el cuerpo del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz? Bien, de entrada lo más curioso es justamente esto, ¿no? Que solemos asumir, bueno, pues que sería sepultado de una manera natural en una tumba, pero realmente los criminales que eran ejecutados en el Imperio Romano pues no eran puestos en tumbas, ¿no? Tal como lo entendemos nosotros, sino que eran, en el caso de Jerusalén, por ejemplo, arrojados en la Gehenna o el valle de Hinón, que era como el vertedero de basuras de Jerusalén. Entonces el hecho de que el cuerpo de Jesucristo fuera depositado en un sepulcro, pues ya es algo muy significativo y los evangelios llaman la atención sobre eso. Me gustaría en ese sentido leer uno de los evangelios, que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, que nos dice exactamente cómo aconteció. Y dice allí, desde el versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, se refiere a la condenación de Jesucristo, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y entonces vemos cómo realmente él ocupó un sepulcro muy especial, un sepulcro que nadie había ocupado anteriormente, en una peña, lo cual estaba indicando que realmente era el sepulcro de una persona bastante pudiente, una persona rica, y un sepulcro, por tanto, que era muy especial. Y en ese sentido es muy curioso, ¿no? Como ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías habló acerca de que Jesucristo en su muerte pues sería contado entre los ricos, sería puesto en ese sentido, como dice aquí el Evangelio de Lucas, en el sepulcro de una persona rica. Entonces Jesús fue puesto en una sepultura, en una tumba. Entonces, ¿por qué tenemos que reflexionar sobre este hecho, sobre la tumba? Bien, una vez que vemos que es un hecho histórico, ¿no? El hecho de que fue depositado en una tumba muy especial, tenemos que pensar realmente en lo que implica, ¿no? Una tumba. En primer lugar, es como la certificación de la muerte, es decir, una persona moribunda normalmente no se pone en una tumba. Entonces, en ese sentido, los evangelios y también el apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de los hechos de Jesucristo, nos dice que murió y fue sepultado, lo cual significa que fue una muerte real, es decir, legalmente fue declarado muerto, y eso es en sí mismo muy importante, que veamos que realmente hay una muerte como tal de nuestro Señor Jesucristo, y el depositarle en ese sepulcro está poniéndolo de manifiesto. Pero tenemos que también entender que hay una profundidad en cuanto al sentido mismo de lo que implica la muerte y el sepulcro, en el sentido de que es como si lo puedo decir así, un descenso a la tierra. Es decir, morir es descender a la tierra, ¿no? Ser depositado en la tierra, y en ese sentido pues está aludiendo a esa sentencia condenatoria que Dios trajo sobre nuestros primeros padres después de su pecado, cuando se le dice a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces está indicando cómo es una humillación por causa de nuestro propio pecado. Entonces lo que vemos realmente acerca de la persona de Jesucristo es cómo él estuvo dispuesto a entrar a ese estado de humillación por causa de nuestro propio pecado. El apóstol Pablo también, escribiendo a los romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces, ¿cómo podemos entender que aquel que era sin pecado, nuestro Señor Jesucristo, aquel que era Dios hecho carne, pudiera morir? Pues la explicación que nos da la Escritura es que precisamente se identificó con nosotros, es decir, llevó sobre sí el castigo que merecían nuestros pecados, que es la muerte, y como estoy diciendo, ese descenso a la tierra, que es esa sepultura. Y por eso el apóstol Pablo, también escribiendo a los Corintios, 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces está hablando de esa realidad, ¿no? De ese infinito amor que Dios tiene para con nosotros, esa condescendencia de incluso morir y ser sepultado, ¿no? Pero por causa de nuestro propio pecado. Él no hizo pecado, pero Él estuvo dispuesto a llevar sobre sí las consecuencias de nuestros propios pecados. Ese es el propósito central, ¿no?, de la venida de Jesucristo al mundo. Y entonces esa realidad del sepulcro al mismo tiempo nos está indicando pues, que realmente ha habido una cancelación del pecado, porque lo que significa la muerte de Cristo en la cruz es ese pago que se ha hecho, ¿no? Y el hecho de que permaneciera en la tumba nos está hablando del hecho de que realmente ese pago ha sido aceptado por Dios como tal. Y hay una referencia muy interesante a lo que esto significa en uno de los profetas del Antiguo Testamento, que es el profeta Miqueas, ¿no? Y son palabras preciosas con las que concluye esa profecía Miqueas, y dice así, de una manera en la que expresa su profunda admiración ante el carácter de Dios. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, en la sepultura del Señor Jesucristo vemos cómo Dios ha sepultado nuestro pecado y, usando otra metáfora, ha echado en lo más profundo del mar todo nuestro pecado. No se acuerda de nuestro pecado precisamente porque ha sido cancelado por esa sangre que fue derramado en la cruz del Calvario. Muy bien, Pepe. Y entonces, ¿qué conexión tiene la sepultura de Cristo con la resurrección, con su resurrección? Sí, es fundamental que nos demos cuenta que cuando se nos habla de lo que es la fe cristiana, se nos dice que murió, fue sepultado y también resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces, el sepulcro es realmente ese lugar desde el que nuestro Señor Jesucristo se levanta. Es muy interesante cómo esas buenas noticias, ¿no?, de la resurrección de Cristo Jesús giran en torno a ese sepulcro vacío de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso también, ¿no?, como Pedro, predicando en Jerusalén en el día de Pentecostés, establece ese contraste, ¿no?, entre, por un lado, la tumba de David, que se encontraba en Jerusalén, hasta el día de hoy está en Jerusalén, es una tumba ocupada, y la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que ahora es una tumba vacía. Es decir, la afirmación central de la fe cristiana es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, que su sepulcro está vacío, lo cual está indicando pues, la realidad de que ahora podemos tener acceso con confianza delante de Dios por medio de aquel que murió y fue sepultado. Por tanto, en ese sentido está apuntando a esa realidad, ¿no?, de que el cristianismo se basa en la certeza de la resurrección, un hecho histórico incontrovertible como es que Jesús está vivo entre los muertos y es anunciado desde ese sepulcro. Es muy curioso cómo los evangelios pues, llaman la atención sobre la realidad misma de ese sepulcro vacío desde el que se pone de manifiesto el mensaje cristiano. Y entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros hoy que la tumba de Cristo esté vacía? Bueno, tiene una importancia fundamental desde un punto de vista pastoral, si lo puedo poner desde este punto de vista, en el sentido de que realmente si el sepulcro de Cristo está vacío, entonces nosotros ahora dejamos de temer al sepulcro. La Biblia habla de ese miedo a la muerte, ese miedo al sepulcro que está en el ser humano por causa de su propio pecado, pero precisamente porque sabemos que el sepulcro de Cristo Jesús está vacío, que podemos afrontar nuestra propia sepultura con la confianza de saber que en la persona de Cristo Jesús pues tenemos esa misma victoria sobre el sepulcro. El hecho de que Él lo venciera implica que también nosotros dejamos de tener miedo a la sepultura. Pero para que esto sea así, todos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra confianza en aquel que murió y fue sepultado y resucitó por nosotros. Tenemos que acudir al Señor Jesucristo y tener la convicción de que en esa muerte suya está la victoria
sobre el pecado. En esa sepultura suya está también la victoria sobre lo que podría ser el poder de nuestra propia sepultura. Y por eso en las Escrituras, ¿no?, el apóstol Pablo, de una manera muy triunfante, ¿no?, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 15, nos dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, ahora podemos venir de una manera triunfante delante del sepulcro y estar seguros de que ha sido vencido precisamente por causa de aquel que lo abandonó con su propio poder. Y ahí está la manera en que cualquiera de nosotros, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, podemos afrontar con esa confianza el día en el que podamos ser depositados en ese sepulcro, sabiendo que no es la última palabra de Dios para con nosotros, sino que habrá también una victoria sobre él mismo por causa del Señor Jesucristo. Y para finalizar el programa de hoy, pues os seguimos animando a que vayáis a las Escrituras, que, como veis, tiene esa riqueza que muchas veces ignoramos. Cristo está vivo y el Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra. Qué privilegio tener la palabra de Dios con nosotros y qué privilegio poder tener acceso a la palabra de Dios, que no se quede en el mueble del salón para limpiarle el polvo nada más. Os animamos a que vayáis a las Escrituras, a que sigáis profundizando en este tema, en todos estos temas que estamos tratando en Tiempo de Esperanza. Y como decimos muchas veces, si tenéis preguntas o si tenéis comentarios, algún comentario que hacer sobre el tema que hemos tratado en el programa de hoy o sobre otros temas, pues estamos a vuestra disposición. Sabéis que la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan se encuentra en la Avenida de la Constitución, enfrente del Hospital La Mancha Centro. Os invitamos también a nuestras reuniones, las cuales están centradas en el estudio, en la exposición de la Palabra de Dios, y que son los domingos a las 11:30 de la mañana, con una escuela bíblica para niños, y a las 6 de la tarde. También tenemos otras actividades. Si queréis conocer más acerca de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar, podéis consultar nuestra página web, iglesiadealcázar.es. Y ya estamos subiendo algunos programas de la temporada actual, pero hay otros programas subidos en nuestro blog que podéis consultar también si queréis, tiempodeesperanzatv.blogspot.com.es. Os dejamos también un teléfono de contacto, 926 55 03 86. Y bueno, pues gracias por estar de nuevo con nosotros, gracias por vuestro apoyo y ánimo, y os esperamos en el próximo programa de Tiempo de Esperanza.